otro día hablaba de la democracia, que no existe, y decía que tenemos un sistema representativo electoral. La objeción evidente es que da igual porque es democrático. Ni es democrático ni lo ha sido nunca. El sistema representativo electoral es una parte de la democracia, no es la democracia. De manera que para ser demócrata tendrían que darse condiciones que no se dan. Es decir, el todo puede incluir la parte, pero la parte no puede incluir el todo. El sistema electoral tiene parte de lo que sería un sistema democrático, pero no es un sistema democrático, es decir, le faltan componentes esenciales. Democracia se supone que es el gobierno del pueblo. En los sistemas políticos que conocemos, no es el pueblo el que gobierna. En ningún país gobierna el pueblo. Es así. Es decir, los que gobiernan, los que tienen el poder real, son una serie de personas que han sido elegidas. Pero no es el pueblo. Y es importante tenerlo en cuenta. Es decir, no vivimos en sociedades democráticas. No se han conocido sociedades democráticas desde que desapareció la democracia en la Grecia clásica. Quizá en algunos sitios muy pequeños haya habido situaciones muy parecidas a la democracia. Hay democracia, quizá en determinados municipios, quizá en determinadas asambleas de trabajadores, es decir, en grupos reducidos, quizá hay democracia. La democracia necesariamente tiene que ser de grupos pequeños, no puede ser de grupos muy grandes. Es absolutamente imposible que lo sea. Y en esas circunstancias, es decir, en grupos muy grandes, lo que se da es alguna clase de sistema. Por aquí anduvo la CNT, ¿no? Y a la CNT se la acusó siempre de que era muy lenta. La razón de la lentitud es que la CNT no tenía representantes, no elegía representantes, nunca eligió representantes. Se elegían delegados. Un delegado es alguien que lleva un voto delegado. No es un representante al que se le elige para que decida lo que él quiera. Es alguien que lleva un voto delegado, alguien a quien se le dice, tú ve allí y vota esto. Es un sistema lento. Evidentemente, porque si surge un problema, hay que ir a la base, hay que consultar a la base y la base da la respuesta. La base no tiene por qué estar reunida constantemente, con lo que las respuestas pueden dilatarse. Y eso produce lentitud en el funcionamiento de las instituciones. Pero eso sí es democracia. Quizá no sea la forma más parecida a la Fórmula 1 de resolver los problemas, pero con la fórmula más parecida a la Fórmula 1, con la forma más parecida a la Fórmula 1 de resolver los problemas que disfrutamos, los problemas no se resuelven. Con lo que quizá haya que hacer un elogio de la lentitud, y quizá la lentitud sea imprescindible para ir resolviendo problemas poco a poco, si se quieren resolver, porque si no van a seguir estando exactamente igual. ¿Qué significa que no hay democracia? Bueno, pues que no hay democracia significa que no hay ninguna posibilidad de controlar el poder. En realidad, ese es el mayor problema del sistema representativo electoral. Es decir, una vez hecha la elección, no hay absolutamente ninguna posibilidad de controlar el poder. De manera que lo que se hace es que se da a los que tienen el poder un cheque en blanco. Es decir, haz lo que quieras. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede que en un sistema democrático Hitler llegó al poder. Hitler no dio un golpe de Estado. He oído por ahí unas cosas muy extrañas. No, Hitler llegó al poder después de unas elecciones. Una vez que tuvo el poder, se cargó las instituciones. Pero llegó a las instituciones mediante unas elecciones y mediante pactos electorales. ¿Qué sucede? Que si tú tienes un sistema representativo, en el momento en que votas, pierdes absolutamente el control de lo que has votado.
se supone que a los 4 años vas a poder rectificar, suponiendo que te hayan engañado. Pero durante esos 4 años no tienes absolutamente ninguna posibilidad de hacer nada. Y además no hay un mínimo. Es decir, si mañana va a votar el 40% del electorado, se formará gobierno. O sea, no es que el partido que forme gobierno no tenga la mayoría de los votos posibles. Es que todos los partidos que concurran juntos, sumándolos, no tendrían la mayoría de los votos posibles. Ya ha aparecido, ya ha sucedido por ahí, y apareció un ministro diciendo que no importaba, que eso no tenía importancia, que el sistema democrático tenía tales características que con el voto del 40% de la población se podían formar gobiernos legítimos. Con lo que nos encontramos con un hecho curioso, y es que es legítimo lo que es legal, no lo que es justo. Una de las cosas que ha hecho la democracia es que ha convertido en legal lo que a todo el mundo le parecía injusto. Y lo ha convertido en legal por una razón muy sencilla. La democracia te permite votar. Y como te permite votar, te permite elegir. Pero no te permite elegir que no se aplique ese modelo. Parece una cosa muy sutil, pero no es nada sutil. Es decir, si tú quieres un buen gobierno, tienes que ganar unas elecciones. Para ganar unas elecciones necesitas una pasta, porque una campaña electoral es muy cara, porque tienes que mantener una estructura en la que mucha gente tiene que cobrar todos los meses, porque tienes que darte a conocer, y porque tienes que competir con los demás. Es decir, si los demás inundan todo de programas pagados y de carteles y tú no haces nada, pues tienes muy pocas posibilidades. Eso hace que necesariamente el componente económico sea absolutamente esencial en la marcha de las democracias occidentales. Y eso hace que las democracias no sean democracias, porque no es el pueblo el que gobierna, porque no es el pueblo el que tiene la capacidad de financiar. Se te presentan una serie de candidatos, y esa serie de candidatos que se te presentan, tú puedes elegir, puedes votar, puedes optar por cualquiera de ellos. Pero puede darse el caso de que ninguno de ellos te represente. Da igual. Carece por completo de importancia. Basta un voto para que se forme gobierno. Es tan increíble como eso. Si el 10% de la población vota, se forma gobierno. Si el 5% de la población vota, se forma gobierno. Eso hace que los gobiernos que tenemos sean siempre gobiernos de minorías. Y eso hace que los gobiernos que tenemos representen siempre intereses de determinadas minorías. ¿Cuál es la minoría que siempre está representada? La que paga. ¿Por qué? Porque para eso paga. De manera que el sistema electoral es un sistema que parte de la base de que el lastre económico que arrastra es enorme. Hace falta mucho dinero para presentarse a unas elecciones con ciertas garantías. ¿Y qué sucede? Bueno, pues sucede que se rompe el teórico principio de igualdad política. No tiene las mismas posibilidades políticas el que tiene dinero que el que no lo tiene. Y eso es así. Sin embargo, existe un sistema formal de garantías. Es decir, tú te puedes presentar, pero no tienes los medios para competir. Y es el sistema el que da legitimidad.
Y una vez elegido gobierno, dentro del sistema no te puedes oponer. Es decir, puedes hacer actos delictivos de desobediencia civil, puedes negarte a pagar impuestos, puedes negarte a circular por la derecha, puedes negarte y cometer un delito. Pero la negativa a la obediencia es delictiva. Se supone que es el gobierno del pueblo, pero si mañana el pueblo decide algo, carecerá por completo de importancia. Porque el sistema niega la posibilidad de que sea legítimo todo aquello que no concurre a la sociedad mediante las formas legalmente legitimadas. De forma que la justicia es el aparato judicial, no una vaga idea de justicia, no, el aparato judicial. Y eso es todo lo que hay y no hay más. ¿Qué sucede cuando se dan estas circunstancias? Cuando se dan estas circunstancias se da que nos encontramos con democracias asentadas que corren constantemente el peligro de caer en manos de minorías fascistas. ¿Cómo es posible, no, que eso suceda en un sistema democrático? Porque no es democrático. Es tan simple y tan sencillo como eso. Es decir, un sistema no democrático puede ser utilizado por cualquiera. Un sistema democrático tendría que ser utilizado por el pueblo. Pero el pueblo no lo puede utilizar. El pueblo solamente puede elegir. El sistema político está totalmente fuera de control. Una vez que se vota, se pierde el control. A los 4 años podrás rectificar si piensas que te has equivocado. Durante 4 años la situación es de indefensión, de absoluta indefensión. Hay algún país que, por tradición, mantiene la sana costumbre de organizar referéndums cada cierto tiempo. Ese país que por sana costumbre mantiene esa tradición cuenta con un montón de instituciones que no están controladas por los partidos políticos. Evidentemente las garantías democráticas son superiores a las de cualquier otro país. Pero tienen que existir esas instituciones, tiene que existir esa forma de hacer las cosas, tiene que existir esa costumbre de hacer las cosas y tiene que existir esa cultura cívica. Si todo eso no existe, pues no se da una democracia, porque no se puede dar. Y si no tenemos un sistema democrático, es decir, si no tenemos un gobierno del pueblo, ¿qué tenemos? Evidentemente, sabemos que existieron sistemas aristocráticos. Y entonces se hace una comparación o una distinción o una dicotomía muy sencilla entre sistemas democráticos y sistemas aristocráticos. Si el poder es hereditario, entonces es un sistema aristocrático. Si el poder no es hereditario, es democrático. Y ya está. De manera que no siendo aristocrático ya es democrático. Pero el pueblo es muy amplio. Y dentro del pueblo hay muchas clases. O varias clases. O algunas clases. O por lo menos 2 clases. Y el sistema electoral representativo, evidentemente, no es el sistema político de los trabajadores. Porque los trabajadores están trabajando. Y como están trabajando no tienen tiempo de dedicarse a otras cosas. Y como no tienen tiempo de dedicarse a otras cosas, pues no se dedican a otras cosas. O dedican una cantidad de tiempo que no es suficiente para llegar a ser ministro.
Lo que se da es una profesionalización, en primer lugar. Y esa profesionalización va asociada a un determinado nivel de ingresos, evidentemente. Ese determinado nivel de ingresos no es el del pueblo, es decir, no es el de la masa. Ese determinado nivel de ingresos es superior al de la masa. Alguien que tiene ingresos superiores a la masa va a representar los intereses de la masa o va a representar los intereses de su clase real, es decir, la clase a la que pertenece por su capacidad adquisitiva. Probablemente va a representar los intereses de su clase, que es de hecho lo que están haciendo. ¿Y eso qué es? ¿Eso es un sistema democrático? Pues es que no hay palabra realmente, es decir, no es una aristocracia, no es una democracia y no existe una medio burguesiacracia. Pero eso es lo que tenemos. Es decir, nosotros tenemos un gobierno medio burgués detrás de otro gobierno medio burgués. Y los gobiernos que tenemos representan los intereses de la burguesía media. Esos intereses de la burguesía media pueden coincidir con los intereses de la alta burguesía y pueden representar algunos intereses de la pequeña burguesía, pero en ningún caso van a representar los intereses de la clase trabajadora, que está muy alejada. Y la clase trabajadora, bueno, en algunos países la clase mayoritaria es el paro, pero bueno, la clase trabajadora se supone que es la mayoritaria. Y esa clase trabajadora que es la mayoritaria, que sería la mayoría del pueblo, es la que no tiene representantes en el sistema político que tenemos. Consecuentemente, no tenemos un sistema político democrático. Tenemos un sistema político representativo, electoral, que pertenece a la burguesía media y a la burguesía alta. Y que arregla los asuntos de la burguesía media y de la burguesía alta. Y que se preocupa de los intereses de la burguesía media y de la burguesía alta. Que nunca se ha preocupado de los intereses de los trabajadores, nunca se va a preocupar de los intereses de los trabajadores y no tiene previsto cambiar. De modo y manera que tiene alguna importancia las palabras que se utilizan. Es decir, todo trabajador sabe que cuando gobierna la derecha no gobiernan los suyos. No, los míos no están gobernando, no, mandan los otros. Quizá haya que plantearse exactamente, cuando un trabajador dice los míos, quiénes son los suyos, si es que tiene alguno. Porque por pertenencia a clase económica no tiene ningún representante en ninguna institución política. Absolutamente en ninguna. Llamar democracia a eso, pues hombre, que alguien que está instalado en el dólar lo llame democracia, podría tener sentido, ¿no? Están representando sus intereses. Pero que lo llame democracia alguien que tiene que vivir de su trabajo, en principio parece contradictorio. Y desde luego no muy beneficioso. Nada más. Buenas noches.